Hola, buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Hola, profe, buenos días, ¿me escuchas bien ahí? Bueno, Profe, ¿me creo que escuchas ahí? Rafael se demora en Profe, asistir, entonces vamos a estar mientras tanto los dos. ¿Cómo van? ¿Cómo van con la matriz? profe, ¿me escuchas? Sí, ahí te escucho. Ah, es que pensé que no me estabas escuchando. ¿Me dijiste algo ahorita? Me dijiste hola, profe. Sí, hola, profe, buenos días, ¿cómo estás? Sí, se alcanza a escuchar, sino que sabes que tenía bajito esto de volumen. Pensé que habías dicho algo más. Les estaba Mm, preguntando si cómo van con la matriz, han podido descargar información, han podido analizarla, ¿cómo van? pues mira bien, profe, porque pues ahorita he estado un poquito alejado de Rafa, porque es que Rafa tiene, digamos, los documentos y todo eso de las matrices, Sí. y pues como tuvo un pequeño percance doméstico, por decirlo así, entonces pues no hemos tenido contacto alguno pues para eso. Ok. Bueno, entonces les recomiendo porque pues obviamente Pero pues eh, sí sé que sí está, de hecho sí están todos los artículos completos y ya está aclarado todo. bueno, listo. Bueno, para esta semana, ¿qué vamos a hacer? Esta segunda semana, pues también es de revisión de artículos. Sin embargo, esta semana ya van a entregar la matriz diligenciada. ¿Listo? Para que le compartas a Rafael, ¿vale? Listo, bro. ¿Listo? Bien. Entonces, en ese orden de idea, nosotros vamos en sociología. Bueno, Rectángulo, ya tengo. ¿Más un vasito? ya ahorita te doy. Listo. Entonces, me vas a decir si ya es la presentación. Sí, profe, ya. Listo. Vamos a hablar un poco sobre los medios de comunicación y obviamente, eh, digamos que la incidencia que tiene sobre la sociedad, ¿no? Y todos los aspectos sociales con respecto, obviamente, a estas divisiones y subdivisiones de los medios, ¿no? Algo que es bastante interesante y es eh, lo que pasa, digamos, lo que pasó ayer con respecto a estas aplicaciones, obviamente digamos que de una u otra forma como el mundo, ¿cierto? Probablemente se paralizó por un momento, porque pues nos hemos vuelto un tanto dependientes, ¿no? De estos medios. Y uno todavía se pregunta, ¿no? ¿Qué pasaba entonces antes si no tenía celular o qué pasaba antes eh, si de pronto no tenía televisión, ¿cierto? Específicamente. Entonces vamos a hablar un tanto del deporte y la modernidad, la televisión y el deporte, los medios y el periodismo deportivo, el deporte y el desarrollo científico. Entonces, aquí, digamos que dentro de las características específicas
¿no? Obviamente de la evolución del deporte mismo, pues hemos tenido incidencia con respecto, obviamente, pues a otros países y nuestras características culturales. Entonces vamos a hablar inicialmente como digamos que la ruptura de ese deporte antiguo, ¿cierto? Y obviamente todo el enfoque de modernidad que le da la institucionalización y la reglamentación del deporte, ¿no? Basado obviamente en lo que pasa en Inglaterra. Por otro lado, digamos que tenemos pues el capitalismo, ¿cierto? De una u otra forma pues consigo y de la mano va todo el componente del consumo, ¿no? Porque obviamente pues hay una reducción de esas jornadas laborales, pero en contraposición pues necesitábamos tener una serie de actividades, digamos que de programas que la gente consumiera, ¿cierto? Que no fueran las laborales. Por otro lado tenemos todo el componente a nivel social de la modernización y la urbanización, ¿cierto? Entonces criterios muchos en los cuales la máquina empieza un tanto a reemplazar todo el componente laboral, ¿cierto? Del ser humano. Y empezamos a identificar entonces que muchas de las zonas pues también son como monetizadas. Entonces todo el carácter económico, todo el carácter de una u otra forma del capital, ¿cierto? Es bastante evidente. Antes, pues muchas de las actividades humanas, el ser humano, pues estaban empleadas mucho sin un carácter, digamos que, valorativo, ¿cierto? Sin embargo, pues obviamente hemos sufrido pues bastantes cambios a nivel evolutivo, ¿cierto? A nivel, digamos que del ser humano, y obviamente pues el hombre visto desde esos aspectos más productivos. Y por eso hablamos de esas fuerzas productivas, ¿no? Un tanto también cambia el modelo deportivo. ¿Cómo vemos a ese humano, ¿cierto? Bajo unas capacidades pues de alto rendimiento, ¿cierto? De altos niveles, pero de una u otra forma significa, ¿cierto? Pues digamos que ese factor o ese signo peso. Entonces el cuerpo se involucra, ¿no? Más como ese medio para poder llegar a unos fines, ¿cierto? Específicamente pues económicos. Por otro lado tenemos el deporte y los ideales de movimiento olímpico, ¿no? Lo que soporta de una u otra forma, digamos que los diferentes ambientes, específicamente cuando hay, digamos que todo el componente de los ciclos olímpicos y obviamente pues la misma olimpiada, pues desarrolla, ¿cierto?, en torno a este fenómeno, ¿no? A nivel mundial, pues está, digamos que moviliza, ¿sí? Digamos que todo el componente social, el componente económico, ¿cierto? Incluso político, jurídico, ¿no? Y de allí obviamente la incidencia, ¿no? Obviamente la negociación, de los criterios también, digamos que de los contratos, digamos que aspectos muy económicos, ¿cierto? Lucrativos, en vez de económicos como lucrativos. Entonces la organización debe empezar a administrar su sistema por medio del arbitraje, estandarización y control, ¿no? Porque algo que incluso se dio en el deporte y es todo el tema de la corrupción. Entonces, ¿cómo nos lucrábamos? De una forma más fácil, ¿cierto? Específicamente, y obviamente bajo los intereses personales de algunas, ¿cierto? Seres humanos incluidos allí. Bueno, entonces, espérame un segundo, yo traigo un poquito de agua. Dame un segundito, por favor. Dale, dale.
Ay, Dios. Empieza a dolerme aquí en la garganta. Bueno, entonces, en esta línea vamos a encontrar cómo se muestra el fenómeno del deporte, ¿cierto? En nuestra sociedad, ¿sí? Y tenemos como esas líneas específicas. Entonces, el deporte como objetivo de práctica, de mejora de la salud, de recreación, de juego, del ejercicio físico, el ocio, el turismo, ¿cierto? Y digamos que todo el tema de fitness, ¿no? Se podría decir que tiene como actor principal, pues obviamente todo el componente social comunitario, ¿sí? Entre comillas, obviamente porque aquí obedece también a muchas necesidades individuales. Por otro lado tenemos el deporte de rendimiento, ¿sí? Todo el tema de los récords, marcas, resultados, por lo general asociado obviamente pues todo al movimiento olímpico. Señor. Y por último, el deporte de espectáculo, ¿no? Que pues obviamente tiene aquellos fines pues netamente particulares con respecto a por qué se genera, ¿cierto? La mitad. Agüita, sí, toma agüita. Bueno, Moragas, digamos que estos sí, sociólogos y obviamente pues interesados en el deporte, nos indican que estos movimientos, obviamente digamos que el componente o el concepto de movimientos hace referencia a la movilización de masas, ¿no? Al componente obviamente colectivo, ¿sí? Y cómo de una u otra forma pues evoluciona, se transforma, ¿cierto? Puede cumplir como ciclos o digamos marcar digamos que una línea rítmica, ¿cierto? Aumento, disminución. Bueno, como a veces nos miden, ¿no? Porque acá, digamos acá en Colombia nos miden muchísimo bajo las encuestas, que uno se pregunta siempre, bueno, ¿de dónde salen esas muestras? Y de las encuestas. Y obviamente pues los resultados, ¿no? Porque nunca hemos estado a esas encuestas a veces que hacen a nivel político. Pero sí hay unos resultados. ¿Sí? Obviamente, digamos que todo esto tiene que ver más con la investigación y la muestra de una población. Bueno, sin embargo, los valores se configuran mediante el deporte, ¿cierto? Que es como la esencia y la base fundamental, ¿cierto? De la cual nosotros hablamos, ¿cierto? Actualmente. Sustentamos actualmente. Sin embargo, pues obviamente, digamos que todo el componente cultural hace un reflejo o genera como una idea específica de lo que es realmente el deporte. Entonces, los procesos de identificación colectiva, de iniciación social, de representación nacional y grupal, ¿cierto? Las formas de ocio como actividad y como espectáculo, el compañerismo y la rivalidad, el éxito y el fracaso. Entonces, mira que en este orden de ideas, nosotros sufrimos algo que es denominado la subjetividad colectiva. Nosotros nos dejamos permear mucho por digamos que esos chismes, ¿cierto? De pasillo que dicen por ahí, ¿cierto? Como digamos que esa herencia o la importancia que le damos a esos mensajes voz a voz que se dan. Y entonces generamos una representación, ¿cierto? De un fenómeno en lo colectivo. Entonces, cuando los medios de comunicación nos dan una información, generamos una percepción con respecto a esa información, ¿cierto? Por eso digamos que hay ahorita, digamos que un tanto en especulación, porque los medios manipulan esa información, ¿cierto? ¿Qué está pasando de pronto bajo esos intereses involucrando un tanto la información? Bueno,
Ya ahorita digamos que generamos un debate al respecto. Entonces, el deporte interfiere plenamente en la vida cotidiana, influye en los procesos de socialización, es determinante, ¿cierto?, en buena parte del tiempo libre, y constituye un punto de referencia clave para los procesos de identificación social de mucha gente. Entonces, miren que venimos, obviamente, pues de una historia en las cuales, pues, el ser humano, ¿cierto?, tiene obviamente unos aspectos obligantes, ¿cierto?, algo que determina un tiempo en específico, ¿cierto?, de la vida de esa persona, de ese ser humano, y otros que por lo general también tienen o ocupan un espacio bastante significativo, como lo es el deporte. Para otras personas hay unos aspectos un tanto más grandes, digamos que no solo las obligaciones laborales, sino también las educativas, las necesidades personales, ¿cierto? Que no están basadas, obviamente, o no están articuladas con el deporte. Digamos que también depende muchísimo de estos casos. Sin embargo, sí nos miden por el tiempo de consumo. En diversos países y de diversas maneras, los éxitos deportivos se convierten en demostraciones sociales o incluso en reivindicaciones populares. Hay muchos aspectos que el deporte contiene, ¿cierto? En esencia. Una de ellas, pues, lo que te comentaba, los valores. Sin embargo, dentro de estos aspectos, también se envían mensajes, ¿cierto? Mensajes, sí, digamos que convocados desde la paz, desde el criterio mismo obviamente, de esos valores, de los encuentros deportivos, ¿cierto? Del juego limpio, de las reglas, de la normatividad, ¿cierto? Específicamente. Sin embargo, a veces, digamos que los mensajes son completamente distintos. Gracias. Con respecto a lo que muestra, ¿no?, los medios. Entonces, miren que acá, de una u otra forma, he metido, digamos, que la palabra, ¿cierto?, que genera, que así como es catalizador, como nos permite, ¿cierto?, llegar a ese deporte de pronto tan lejano, pues también puede generar una falsa información. Por ejemplo, un caso súper cercano ahorita en agosto, cuando a través de las redes empezaron a identificar entonces todo lo que estaba pasando en el Campín, ¿cierto? Con referencia pues a estos dos equipos y obviamente las agresiones y la violencia que se identificó en las graderías, ¿cierto? En las gradas. Entonces, miren que, o sea, ellos obviamente se van solo pues al ámbito informativo, digamos que los medios de comunicación. Pero dependía de ellos también lo que nosotros nos hiciéramos idea con respecto a lo que estaba pasando, obviamente, pues allí. Entonces, digamos que la noticia un tanto más grave, más de analizar, es pues obviamente este pedacito fílmico que hicieron de cómo un hincha pues golpea al otro, ¿cierto? Bastante violento. Entonces, pues digamos que todo el mundo se movilizó para poder identificar pues a esta persona, ¿cierto? Y eso fue súper rápido. Sin embargo, pues obviamente digamos que hubo una intervención también del espectador, digamos que de las personas que estábamos identificando qué era lo que estaba pasando. Entonces, pudieron haber dicho, ¿cierto? O haber generado solo un corto
de, obviamente, este espacio, de esa situación. Sin embargo, la magnitud de las personas que movilizó, ¿cierto? Fue tan, digamos, tan indignante la situación que obviamente pues nos tocó a cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, por eso la búsqueda, por eso tan rápidos esos resultados, ¿cierto? Sin embargo, uno se pregunta, ¿por qué de pronto, siendo tan evidentes, digamos que con esta situación tan indignante, ¿por qué no pasa lo mismo con otras situaciones? Obviamente, pues yo estoy acá hablando un tanto de la situación en específico, pero obviamente, pues, por lo que atrae, ¿no? El deporte mismo. Hay otras situaciones que también, digamos, que nos disgustan y traen, pues, muchos aspectos bastante complejos. Sin embargo, pues hacemos caso omiso, ¿cierto? Porque no nos interesa o porque de pronto de una u otra forma no moviliza tanto, ¿cierto? Emocionalmente, psicológicamente, ¿cierto? Socialmente, a los seres humanos, a las personas. Entonces allí hay que mirar qué tan potente, ¿no? Es, digamos que el tema del deporte en la sociedad, ¿no? Entonces, en el siglo XX nace la práctica profesional y su presencia en los medios de comunicación de masas. También ha modificado los niveles de práctica simbólica tradicionales. Se ha creado una nueva y doble sinergia entre la comunicación y el deporte. Tanto así que pues tenemos un canal privado para poder acceder, ¿no? De forma específica, ¿no? A eventos deportivos. Entonces, y digamos que eso no existía, ¿no? Uno de una u otra forma podía acceder a estos encuentros. Obviamente, pues no se tenía la oportunidad porque a veces no los transmitían, pero ahora, ¿cierto? Por tener, digamos que la primicia, ¿cierto? Entonces uno debe pagar pues ese canal privado. Entonces, según Moragas, también encontramos una clasificación también específica con respecto a cómo se da el deporte pues actualmente. Entonces, el deporte como actividad física, ¿cierto? Como digamos que predominio específico, el deporte, ¿cierto? Como espectáculo, el deporte de los más media, ¿cierto? Los medios masivos que movilizan, digamos que el deporte que se está viendo, ¿no? Y el deporte virtual. Entonces, en la televisión y el deporte encontramos unas relaciones bastante estrechas y es con respecto a las ideologías del entretenimiento. ¿Sí? Entonces, cada vez que podemos involucrar, ¿cierto? ¿Qué es lo que genera tendencia para mostrarle al televidente? Las horas televisivas sobre el deporte. Obviamente, pues, lo que les decía, bueno, lo que te decía con respecto a el volumen de tiempo que consumimos deporte. Por lo general, pues, estas áreas, ¿cierto? Están medidas, ¿no? En el global, están medidas en la sociedad. Por eso existen empresas donde se dedican estrictamente a medir el rating, ¿no? Específicamente de estos canales o de los programas o obviamente del impacto que genera, ¿no? En el televidente. Y eso Tipo como también. la revista Marca, ¿no? Dime. Que es como tipo la revista Marca, que la Marca es como la revista más importante en la parte deportiva, ¿no? Ajá, entonces pues imagínate que incluso pues acá, no sé si es Ibope, y ellos también registran ese tipo de rating, ¿no? Específicamente. Y obviamente bajo esos estudios, pues los canales de televisión identifican qué tanto consumimos ese deporte. Ahorita digamos que harto, bastante componente, pues digamos que a las carreras, ¿cierto? Ciclísticas,
Vemos pues obviamente, digamos que clasificaciones a los mundiales, digamos que a nivel fútbol. ¿Qué más? Pues que esos son como los dos deportes reina acá en Colombia. ¿Mm? Bueno, digamos que el tema de los olímpicos por el impacto mundial, las finales, digamos que de deportes como el voleibol, el baloncesto, de pronto si acaso salen en noticias. Sin embargo, no hay una transmisión así súper completa como las otras. Ah, bueno, el tenis. Eh, en el slam, bueno, digamos que todas esas, en el gran slam, eh, que tienen, digamos que, bastante renombre. ¿Mm? ¿Qué más? En ese orden de ideas. A veces, bueno, ya no tanto, pero hubo un tiempo donde transmitían también las carreras eh, automovilísticas, ¿no? Así digamos que como cercanas, pero de resto no más. Los Es que Juegos digamos, Panamericanos. sí, es verdad, eso digamos, lo de las carreras, esas automovilísticas, tipo, eran solo importantes cuando, ejemplo, había un colombiano, que en ese caso Exacto, era sí, en la Martín Caballo. participación. Ujú, sí. Tanto así que él se alejó de los medios, ¿no? Sí, así es. Ujú. Entonces, bueno, es tan grande la relación de la televisión con el deporte que incluso ha modificado reglamentos. Mm. La televisión evita que los acontecimientos se superpongan. Entonces, imagínate que la televisión intercede en los horarios. Yo digo más que la televisión, como los medios. Intercede muchísimo en los horarios de transmisión, ¿cierto? Y obviamente posibilita en que no se superpongan, ¿sí? Eh, que es algo que creo que hace poquito escuché con respecto a que, yo no sé si era ESPN, que estaba promocionando, digamos que la transmisión de un partido, pero al fin no, todo el mundo empezó a buscarlo, pues obviamente a la hora que se había acordado y no lo encontraron. ¿Mm? Entonces miren que tienen de una u otra forma ese poder bastante significativo con lo que se transmite y no. ¿Mm? Otra parte importante es la influencia de los medios de comunicación en la jerarquización de los deportes. ¿Mm? Entonces, un tanto como la escala que acabamos de hacer, en su nivel de importancia, ¿no? Entre comillas, para la sociedad. ¿Mm? Sin embargo, obviamente, pues los gustos y los intereses priman, ¿Mm? Específicamente, obviamente, para uno mismo, ¿cierto? Descartar o elegir qué vas a consumir. ¿Mm? Bueno, y por otro lado tenemos la popularidad de los deportes, ¿sí? Ya no está determinada por el espectáculo deportivo, sino obviamente por las imágenes televisivas, ¿sí? O ese componente de, bueno, que le llaman televisibilidad, pero es obviamente, digamos que con el empaque, ¿cierto? En que transmiten ese evento deportivo. ¿Sí? Bueno, por otro lado tenemos la comercialización y la globalización, ¿cierto? Haciendo, digamos que énfasis eh, y, 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 en ese hilo, ¿no? De la sesión anterior. ¿Mm? Entonces, uno de los aspectos más importantes es el periodismo. ¿Mm? Creo yo que alguno de los periodistas como más complejos, que ha tenido como mayor eh, trascendencia, ¿no? Es Ricardo Vélez, creo que es como uno de los más polémicos, ¿no? En referencia, obviamente, pues a todos los aspectos que relaciona eh, en su discurso.
¿Mm? Entonces, el periodismo ahorita digamos que se ha devaluado un tanto, obviamente por esos prejuicios. Ahorita digamos que con el componente investigativo, ¿no? Entonces, con el componente investigativo, pues se han destapado ollas, como se dice coloquialmente, eh, en los recursos que se están utilizando, ¿cierto? Y obviamente pues que van para otros destinos que no son pues el planteado. ¿Mm? Entonces, pues el periodismo ha tenido, digamos que gran trascendencia con respecto, obviamente, a al manipular, bueno, es que suena feo el manipular, pero sí al transformar, ¿cierto? Esos hechos, obviamente en la información que transmiten. ¿Mm? Entonces, por eso digamos que está un tanto evaluado, porque se dejan permear un tanto por la subjetividad y lo que transmiten, ¿cierto? Pareciera que tuviera una connotación emocional y no fuera solo, digamos que la información real. ¿Mm? Entonces acá tenemos algunos aspectos pues obviamente bastante dicientes y es con respecto al interés comercial sobre el interés público, ¿sí? Entonces, ¿qué genera más ventas? Que yo de una u otra forma genere polémica o digamos que enviar la información, ¿cierto? Solo con ese interés informativo, ¿sí? Al público. ¿Sí? Hoy en día pareciera que es más importante tener el número de vistas, ¿cierto? O sea, generar polémica para revolver pues a ese público y obviamente obtener las vistas o pues solo digamos que generar ese aspecto más informativo. Entonces tiene digamos que o cabe más al lugar como generar polémica, ¿no? Eh, bueno, por otro lado tenemos los pequeños grupos sociales, ¿cierto? Que empiezan a generar como esa división de quién puede acceder a ese deporte de consumo, ¿cierto? O quién no. ¿Mm? Obviamente por las condiciones específicas en que se dan, ¿sí? O que nos venden ese producto. Un tanto lo que te decía, ¿no? Entonces ahora tenemos pues un canal privado. De hecho, creo que muchos canales optaron por abrir un segundo canal de sports, ¿no? Digamos Caracol Sport. No había, no tenía, ¿cierto? Yo solo había escuchado como Caracol novelas, no sé, algo así. Y pues ahorita todo lo que se transmiten de deportes dice Caracol Sports. No sé, digamos, yo no pago de, ¿cómo se llama? Estos planes, ¿sí? Como para ver 3 o 4 canales, como DirecTV, que tiene, digamos, que esa exclusividad. No. ¿Mm? Y por eso, entonces, estos pequeños grupos empiezan a identificarse por esa exclusividad, ¿no? Por ese acceso a ese deporte a través de los medios. ¿Mm? Esto se vuelve un tanto clasista, ¿no? Entonces, una jerarquía de quién puede y quién no. Entonces va a generar una posición privilegiada del deporte, ¿sí? Y obviamente esto empieza a generar una imagen distorsionada de lo que realmente es en esencia el deporte. ¿Mm? Mm, digamos que pues sí hay esa lucha por sí, volver a dignificar un tanto el concepto, por volver a identificar obviamente los ideales y los valores deportivos. Sin embargo, pues vivimos en una sociedad bastante capitalista, ¿cierto? En los cuales es importante la comercialización. Estamos en un momento también, digamos que post pandemia, en los cuales necesitamos reactivar, ¿cierto? Todo el tema económico. ¿Mm? Y obviamente pues estas prácticas se van a ver un tanto aumentadas. ¿Mm? Esas estrategias de vendernos eh, los eventos deportivos, ¿cierto? A través obviamente de los medios. Bueno, medios y periodismo deportivo. Se ha modificado el rol del periodismo deportivo, ¿sí? Un tanto, digamos que permeado, ¿cierto?
por todo lo comercial, ¿sí? Digamos que todo el tema de ventas. Ahorita digamos que el número de vistas, el número de reproducciones, y obviamente pues eso también ha evolucionado al plano del periodismo. El periodismo deportivo está un tanto preso y agobiado entre las demandas de la industria y su fidelidad con el interés público en el marco de sus propias rutinas productivas. Entonces, pues no sé, Brandon, ¿tú qué piensas con respecto a por qué se movilizaría más el periodismo deportivo? ¿Por el factor económico o por el público que representa? Yo digo que es más que todo como por el público que representa, profe. ¿Sí? Sí, no sé, Yo creo que es una que combinación. sí, podría ser un 50-50. Uh-huh. Porque yo me preguntaba, bueno, si de pronto pues hay un canal nuevo, o sea, ¿cuál es el contenido de esos canales? ¿Todos los deportes? ¿O Pues solo obviamente el que... es que digamos lo que tú decías ahorita sobre Caracol Sports, que ahorita es una nueva rama que recién sacaron hasta ahorita, hasta que recién salieron, se inauguraron los Juegos Olímpicos. Que ahí fue, pues ahí sí, digamos, por parte de Caracol fue buena idea, porque pues transmitió, de hecho, por, digamos, pues no en el canal principal, sino en el canal HD2, que se encargó como de transmitir cada deporte, pero en las ramas diferentes en donde estaban los colombianos. Entonces ahí fue Interesante. sí fue buena esa idea, pero en los Olímpicos. Ahorita no, ahorita solo es lo que pasa en algún deporte importante, pero que haya un colombiano y ya. Imagínate, sí. Entonces eso es de una u otra forma también, eh, obviamente, generar estrategias de consumo. Entonces, los periodistas deportivos necesitan vigorosos argumentos basados en el conocimiento acerca de los temas vitales sobre la política, economía y la cultura, la sociología y la historia del deporte. Entonces, en su formación, de una u otra forma, no es solo esa especialidad deportiva, sino el impacto que genera sobre las otras áreas del ser humano. Entonces, obviamente se necesita tener unos periodistas deportivos integrales y que obviamente generen esas nuevas exigencias del moderno periodismo deportivo y una actualización permanente. Sin embargo, pues obviamente lo que más se espera es que aún continúe el significado o la esencia, ¿cierto?, del deporte mismo. Bueno, entonces hasta ahí cómo vamos. Bien, profe, está interesante el tema. Y no hay por qué lo que te decía ahorita simplemente pierde, o sea, sacan mucho de contexto los juegos como más importantes para algunos, porque digamos lo pone en contexto de que ahorita el voleibol se volvió a restaurar, que la selección femenina y todo eso, pero hasta ahorita dijeron como, oh, wow, es muy importante que la selección femenina clasificó al Mundial de Voleibol, pero pues no estuvieron detrás ni viendo la trayectoria de ellas, sino solo, bueno, llegaron al Mundial. Así es. Entonces es Sí, algo como muy injusto que pero solo como se en el fije. olvido, ¿no? Sí, que lo dejan en el olvido y sí cuando hacen algo importante ya, entonces ahí sí le meten la ficha a interesarse por ellos. Y más si Exacto. es femenino, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Pareciera ahí como esa connotación de, bueno, chévere, felicitaciones y ya, pasó a la historia. Sí, y no se volvió a decir nada más, solo, la selección femenina de voleibol clasificó. Eso fue todo lo que se dijo. Y ya, Sí, sí, señor. no, no No se se habla les da, nada más. ajá, la trascendencia. Listo. Entonces, para esta segunda parte, eh,
de la sesión. Espérame. Nosotros tenemos grupos, ¿cierto? Sí. Les voy a compartir un artículo. La idea es echarle una leidita rápida. ¿Dónde quedó? Eso. Ya. Creo que ya llegó. ¿A WhatsApp? No, profe. ¿No? Ah, ya, acabo de llegar, acabo de llegar. Sí, Sí, listo. señora. Pero obviamente pues es bastante extenso, pero no, solo quiero como que nos remitamos a las conclusiones. ¿Listo? Esto es la página. Espera a ver si la encuentro. Ay. Más o menos como el cuarto capítulo, si no estoy mal. Sí, es la página en tu capítulo 65. ¿Listo? Es que no sé cómo cortar PDFs, ¿no? Y obviamente pues es un trabajo de grado, no puedo. Entonces, página de la página 60 y qué te dije, 3. Ay, se me 60 corre. capítulo 5, 65, ¿sí? Sí. Una mirada crítica al periodismo deportivo colombiano. Exacto. Sí, sí, sí. Eso. 65 me dijiste. Ah, sí. Y es que Sí, 63. 65. Listo. Entonces, desde la página voy a escribir 65. Listo. Entonces vamos a darnos unos ¿qué? 20 minuticos y hacemos unas reflexiones finales, ¿vale? Listo, profe.
¿Listo? ¿Cómo te fue, Brandon? Bien, profe. Está interesante, ¿cierto? Sí, de hecho, sí, la última parte, bueno, la primera parte más que todo. Tiene como varias aristas, ¿no? Una desde por qué solo fútbol, eh, porque tenemos como una desmemoria, dice ahí, Correcto. de, con respecto a, obviamente, digamos que al criterio de la historia del deporte y cuando nos referimos específicamente incluso al mismo fútbol, ¿no? Y, eh, y bueno, ¿tú qué encontraste entonces en la lectura? Bueno, pues primero que digamos, él habla de que en este país no se enfocan al periodismo deportivo, sino como es un país ahí sí entre abogados y políticos, pues se enfocan más como en saber qué pasa en la política y no qué pasa en el deporte. También pues vi que ellos, que también pues lo que es el periodismo deportivo, no se enfoca como en los temas de financiación de los clubes ni nada de eso por el estilo. Y dicen que es algo clave que pues las personas que consumen este tipo de contenidos pues también lo sepan, ¿no? Porque aquí estaba leyendo que lo que era la revista, no es la revista, sino la lista Clinton, que es como la lista negra de las cosas o personas que están como de la mano del narcotráfico y todo eso. Y algo que me pareció curioso es que yo no sabía que Envigado tenía como ese tema de financiación deportivo y que llegaba a plata era pero de narcotráfico. Y que Millonarios y Santa Fe también tuvieron en sus momentos un poquito de eso. Ese pasado innegable. Y correcto. Y, o sea, y si es verdad que no cuentan con esa información para decirla, porque mira, hasta ahí sí, hasta ahora uno se cae en cuenta que yo no me lo esperaba, la verdad, en Envigado. Imagínate que ha sido tan, o sea, es complejo porque pues tenemos mano de muchas personas con mucho poder que tapan esa información, ¿sí? La compran, por decirlo así. Entonces hay muchas cosas ocultas de las cuales no sabemos y que nunca se van a saber, obviamente por el poder que se tiene sobre ese tipo de información. ¿M? A menos que venga el osado que ponga incluso su vida, ¿no? Porque tú sabes que donde se hagan acá pues aseveraciones con respecto a personas que tienen mucho poder económico, político, jurídico, pues es bastante complejo como por decirlo así, tumbarlo, ¿cierto? De Sí, ese poder. Entonces, hay pocas personas que se atreven, ¿cierto? Bajo su juicio, su criterio, sus evidencias, sus investigaciones, pues a generar ya pues acusaciones, ¿no? Entonces, pues se aplaude, ¿cierto? Pero obviamente da mucho miedo, ¿sí? Da mucho terror específicamente qué pueda pasar con esa persona. No hace mucho, ¿cierto? Específicamente, pues en aquella época, de donde si tú tenías el valor de hablar, ¿cierto? O aseverar algo, pues era, digamos que ponerse, pues obviamente, la soga en el cuello. ¿Mm? Entonces, hemos heredado un tanto culturalmente este tipo de acciones, ¿sí? Entonces, digamos que la crítica es un tanto esa identificar por qué es tan vacío, o sea, por qué no hay un soporte verídico, no hay un soporte teórico, no hay un soporte histórico de lo que realmente se dice. ¿No? Entonces ahí nos dice, me gustó algo que es con respecto, obviamente, digamos, a que no se ha transformado, sino que se depende mucho como por las 3 o 4 palabras que yo pueda escribir, ¿cierto? Ahí dice en trinos o las palabras que pueda alcanzar a decir en el noticiero, ¿cierto? Y obviamente cuando hablamos de un reportaje, pareciera que no tuviéramos el insumo. ¿Mm? Entonces, mira que
se le ha dado un valor bastante mínimo a la historia del deporte, ¿sí? Y digamos que el deporte no es solo hablar de fútbol, sino obviamente digamos que en todas sus gamas, a nivel formativo, bueno, obviamente digamos que a nivel de competencia, alto rendimiento, digamos que bueno, obviamente sabemos que todo el tema del olimpismo pues genera gran impacto a nivel mundial y pues eso es importante. Sin embargo, ahorita, ¿qué se está haciendo? ¿Sí? Ahorita yo he visto, digamos, yo sigo mucho la página del Comité Olímpico Nacional. Eh, pues hay muchas medallas que se están ganando, hay otras competencias, obviamente que uno dice, o sea, estos deportistas impresionantes y incansables, ¿no? Porque salieron de unas justas bastante complejas, que yo digo que son tan importantes obviamente para sus carreras, pero salieron de estas y mira, están ahorita en otro tipo de competiciones. Entonces, ¿dónde está, digamos, que ese periodismo valioso para decirnos, obviamente, cuáles son esas otras miradas del deporte, ¿sí? Y obviamente, pues, hay un párrafo que dice, necesitamos de una u otra forma del fútbol, ¿no? Porque tenemos una cultura futbolera. ¿Mm? Y pues eso mueve, ¿cierto? Económicamente, pues también digamos que otras áreas. ¿Mm? Sin embargo, pues uno dice, bueno, pero el fútbol no lo es todo, ¿cierto? Para informar. No lo es todo también para trascender, ¿cierto? Para de una u otra forma evolucionar. ¿Mm? Entonces, mira que el periodismo tiene una gran carga, ¿cierto? Significativa, porque pues obviamente es la que nos permite estar informados. Pero si tenemos un periodismo pues vacío, ¿cierto? En su componente, pues obviamente, ¿qué es lo que estamos recibiendo? ¿Cuál es el mensaje equivocado que estamos recibiendo? ¿Mm? Si somos muy buenos consumiendo, digamos, que periodismo. Entonces, obviamente, pues se critica un tanto que los periodistas ni siquiera saben cuáles fueron, digamos, que los primeros exponentes del fútbol, ¿cierto? A nivel histórico, por qué están tanto desde el olvido, ¿sí? Algo que me gustó y es, solo conocemos como desde la intervención de estos jugadores como, bueno, el Tina Asprilla, ¿cierto? El Pío Valderrama, ¿sí? Específicamente. Y pareciera que solo tuviéramos una memoria colectiva desde allí, pero ¿y antes de ellos quiénes? Porque el fútbol no es desde 1900, ¿cierto? 95, 92, ¿cierto? De 1990, ¿sí? Específicamente. Entonces, miren, digamos que de una u otra forma también es hacer crítica, ¿no? Obviamente constructiva, de qué es lo que realmente estamos consumiendo. ¿Mm? Una gotica de la información o digamos que un componente bastante diciente, ¿sí? De la información. ¿Sí? Una información elaborada. Ahí nos decía, no es una formación elaborada, sino está dado por la inmediatez, por decir algo, ¿sí? Y obviamente con eso ya genero contenido. Entonces, pues digamos que hay aspectos de la información, de la comunicación, que inciden obviamente pues también en nuestra formación como futuros profesionales en cultura física y deporte. ¿Mm? Bueno, digamos que esa es una de las conclusiones. Yo no sé si tú tengas alguna más, algo que te hayas acordado, que te generó pues impacto o bien. No, pues que sí, es verdad lo que tú dices, que el fútbol histórico para nosotros los colombianos es en la época donde que el pibe Valderrama y todo eso, y que incluso lo que dices, esto llegó como hasta el 2001, que hasta el 2001 fue cuando ya más de uno de ellos se empezó a retirar y todo eso. Y Entonces mira sí, que pasa lo mismo con el periodismo. Como que nuestros sensei son estos periodistas pues de renombre, ¿m? Muy especializados en en un deporte. Yo digo que en un solo deporte que es el fútbol. sí, solo el Pero fútbol. pero cuando necesitamos como una crítica de otro tipo de eventos deportivos, como que se quedan cortos, ¿no? Como si no tuvieran la información, solo como que dicen apenas lo que piensan, ¿cierto? Pero no hay un criterio epistemológico, no hay un criterio histórico, no hay un criterio teórico, ¿cierto? Detrás de esos argumentos. ¿Mm? Entonces, pues bueno,
digamos que hay harto por debatir con respecto a lo que nos dicen y nos venden los medios, ¿cierto? Bueno, está bastante interesante nuestra charla. Listo, Brandon. Entonces, pues este tiempito que queda, no está hoy pues nuestro otro participante. Pues la idea es que puedas adelantar la matriz. La matriz es solo copiar la información que está allí discriminada en cada uno de los ítems. Yo les había dicho que mínimo 5 artículos, máximo 10 artículos, para que no sea tan compleja como, digamos, que digerir pues en el corto tiempo pues la información. ¿Listo? Esa es la idea, que se vaya adelantando entonces esta semana para dentro de 8 días, entonces para que ustedes suban su matriz ya diligenciada en el Moodle, ¿vale? Listo, profe, dale. Listo, cualquier duda, inquietud, pues me escriben o nos escribimos a través del correo. Bueno, ayer era el correo, del WhatsApp. Sí, señor, así es. Yo ya me había quedado en el día de ayer. Listo. Dale, profe. Listo. Bueno, entonces feliz tarde y que les vaya bien con el tema. Dale, profe, gracias y igual, feliz tarde. Listo, bueno. Chao. Chao, que estés bien.